Bien, buenas tardes. La apuntadora. Ahí está la mesa. En la mesa. Ok, gracias. Podemos poner el modo de presentación y subir un poco la luz. ¿La luz acá? Gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Julián Meneses. Atrás, tal vez, un poco más. ¿No se ve bien? Ok, gracias. Gracias. La idea es exponerles una experiencia que hemos tenido durante los últimos ya 17 años, 4 prácticos en colaboración con mi socio, el doctor Eduardo Albi, que está precisamente con nosotros acá. Toda la información ustedes pueden obtenerla, descargarla en esta página web, anticipacionestratégica.com /archivos, pueden entrar a esta zona, o hacernos cualquier pregunta por las páginas de Twitter, Facebook, o directamente a nuestro WhatsApp, que ahora es muy común. De hecho, creo que es el mecanismo más común de comunicación que hay en este momento. Yo les haría una pregunta, no sé si de pronto me puedes ayudar poniéndole en ver pantalla completa a manera de presentación, porque está exactamente ver. Ajá, ahí, abajo, modo pantalla completa. Más abajo, más, ahí. Ah, exacto, gracias, se ve un poco mejor. Creo que todos los que estamos acá hemos trabajado alguna vez temas de prospectiva. Y les pediría que lean durante 30 segundos a ver si alguna vez les ha pasado algo de esto que ven ahí. Si alguien me ayuda a leerlo en voz alta también, se lo agradezco. Número 1. Ha tratado de mostrar el interés de la prospectiva a divisores públicos, privados, hasta la familia, y no les interesa. Sí. Número 2. ¿Alguien que me ayude a leer el número 2? Número 2. Aunque adoramos la prospectiva convencional, sabemos que un método requiere mucho tiempo, recursos y esfuerzos. Autorreto. 3. Normalmente iniciamos una investigación prospectiva y lo podemos terminar. 4. 4. Una vez presentados los resultados de una investigación o estudio, el decisor lo guarda en un escritorio. 5. ¿Alguien me ayuda? El problema se repite. Siento que nada va a cambiar. Y 6. Los productos no generan una verdadera capacidad estratégica. Okay. ¿A quién le ha pasado alguna cosa de estas? A mí me han pasado todas, ¿no? Pero simplemente quisiera preguntarles por lo siguiente, miren. Esto fue una realidad con la que nos enfrentamos con Eduardo precisamente durante muchos años. Me enfrenté como antiguo oficial de inteligencia y luego como consultor. Él también como antiguo oficial de la Armada Argentina y luego como consultor y director del programa de inteligencia de Argentina. Lo aprendimos después de muchas veces que nos cerraron la puerta en la cara. Y esta es la realidad, la verdad verdadera de los estudios que se hacen sobre el tema del futuro. Los métodos han evolucionado durante muchos años. Se tiene conocimiento de que 4000 años antes de Cristo ya los babilonios utilizaban mesopotámicos, utilizaban sistemas estadísticos como el que hoy utiliza Google Maps, muy parecido, de hecho ni siquiera son muy estadísticos, sino medianamente aritméticos para determinar lo que podría ocurrir en el corto plazo. Obviamente ya se utilizaba para poder estimar cuándo subía el río, cuándo bajaba el río Nilo, cuándo teníamos que sembrar y cuándo no, y poder anticiparnos esas dinámicas. El problema es que en los últimos 6000 años no mucho ha cambiado. Y ahí tenemos un gran inconveniente sobre parte de los estudios de futuro que hemos hecho. La segunda forma evolutiva para anticiparnos, aparte de la ciencia convencional, porque estamos hablando de temas de inteligencia, fue la ciencia militar, que hoy también es ciencia policial. Y ahí es cuando la inteligencia, como hablabas ahora, pues ha empezado a permear varios sectores. Ya no solo podemos hablar de inteligencia estratégica, sino también se habla de operacional táctica, y tampoco solo de inteligencia para la defensa. Hoy se habla de inteligencia para la defensa, inteligencia para la seguridad, inteligencia económica, inteligencia competitiva, inteligencia financiera y en algunos casos inteligencia corporativa. Ahora el problema es cuántas inteligencias hay, y yo diría que no hay sino una sola con diferentes apellidos. Porque cuando uno mira los procesos de cada una son muy parecidos, de hecho son casi exactamente iguales. Cambia un poco el enfoque, cambia un poco lo que se llama el blanco de determinación, etcétera, etcétera. Luego vino la matemática con una de sus ramas que se llama la teoría de juegos, que no es nada nueva. Desde 1838 Cournot ya estaba haciendo los primeros planteamientos sobre cómo los seres humanos
nos articulábamos o interactuábamos ante una situación de carácter estratégico. Aquí hay una mala sorpresa para a muchos que creían que de hecho la prospectiva era la primera forma de anticiparnos al futuro, pero realmente antes de esto hubo, y hay todavía porque sigue existiendo, un conjunto de métodos, técnicas, teorías, planteamientos sobre la forma de anticipar. Una perspectiva teórica al menos surge hace alrededor de 100 años la teórica, y la práctica hace casi 70, cuando empiezan a desarrollarse métodos y técnicas hablando sobre cómo anticiparnos al futuro. Luego en los 80 y 90 se empezó a hablar mucho de vigilancia estratégica, o vigilancia tecnológica era el concepto, de hecho, no de vigilancia estratégica. Y finalmente, hoy estamos hablando de un concepto de preinteligencia que Eduardo precisamente hacía la exposición esta mañana y hablaba cómo articular todas estas dinámicas. La verdad es que hay muchas formas de anticiparse, no solo una, no solo una. Esto fue hace ya casi 20 años. Yo aprendí las primeras formas de anticiparme acá, en esta ciencia, en la segunda. Y trabajamos un poco de esta y esta. Hace 20 años a mí me correspondió, cuando entré a hacer mi carrera en la Policía Nacional de Colombia, que ustedes ya han escuchado un poco sobre esas dinámicas, empezar a estudiar inteligencia y luego métodos y técnicas de análisis. Sin embargo, hay un libro que a mí me gusta mucho, de Robert Kiyosaki, que se llama 8 lecciones del liderazgo militar para emprendedores. Porque finalmente ahí empezamos a aprender una serie de cosas que no se aprenden en ninguna universidad ni en ninguna otra parte. Hubo varias razones para crear un nuevo método. Y casi como ahora también les voy a pedir que me ayuden para no hacer esto tan cansones. ¿Quién me ayuda por favor a leer la primera? Buenos prospectivistas y unos malos vendedores. ¿Les ha pasado eso? Sentimos que conocemos los métodos, las técnicas, pero pues hemos hablado con esto de 10 y nadie nos escucha. De hecho, un día Eduardo decía que, hablándole a la esposa en Argentina sobre qué hacía prospectiva, ella le dice, ¿y por qué no te buscas un trabajo serio? ¿No? Después de eso que estábamos hablando. Ok, segundo, los decisores no entendían los resultados. Una cosa es que los científicos hagamos unos cuadros y utilicemos herramientas analíticas, utilicemos planos cartesianos, sistemas y modelos de análisis, pero un decisor que muchas veces no está formado recibe eso y ni siquiera entiende cómo interpretarlo. Tercera razón, las limitaciones temporales de los cargos directivos. Una vez llegamos a hablar con un alcalde y le dijimos, alcalde, podemos hacer un ejercicio los siguientes 20 años en Colombia, y nos dice, el último año estoy haciendo campaña política, el primero estoy entendiendo lo que pasa, me quedan 2 para que ver 20. Esa es la verdad. Pero eso no solo pasa en las alcaldías, en las gobernaciones, sino que pasa en la industria privada. Nunca un directivo, excepto que sea dueño de la compañía, va a durar más de 5, 6, 8 años. Entonces no le interesa ver el futuro. Cuarta, la necesidad de manejar crisis. Nos pasó muchas veces que llegábamos y les decíamos a los decisores, mira, esta es la situación para enfrentar este problema, esta dinámica que es de carácter importantísimo para la organización. Y decía, vuelva mañana que hoy tengo que solucionar un tema específico. Mañana nos llamaba y nos decía, vuelva el lunes, no puedo, no he tenido tiempo. No sé si les ha pasado a ustedes, porque lo veo riéndose, me imagino que sí. Luego vuelvan y nunca tenía tiempo para la visión de mediano y largo plazo. Siempre estaba solucionando crisis. Entonces tuvimos que articular esto. Quinto, la imposibilidad de altas inversiones por parte de las organizaciones, tanto en tiempo como en dinero. Y esto en el Estado sí es peor, porque en el Estado cada vez hay menos recursos. No sé si les ha pasado a ustedes, pero en Colombia en los últimos 2 años se ha recortado el 20% del presupuesto del Estado, 10% por año. Y este año que venimos seguramente va a ser otro 10%. Y entonces el dinero va quedando solo para lo que es exageradamente necesario. Y eso es lo urgente. Hay que tener cuidado con eso. La quinta, la revolución y la necesidad de anticiparse. Tendríamos que, ¿cómo articular? Esta mañana alguien preguntaba, ¿cómo articular esos manejos de crisis y ese todo el tiempo estar reaccionando ante lo que realmente necesitamos ver de largo plazo? La séptima, una planeación típica es una colcha de retazos, no sé si les ha pasado. Vamos a hacer el plan estratégico. ¿Qué necesitas tú? ¿Qué necesitas tú? ¿Cuánto papel tú? ¿Cuántas impresoras? ¿Cuántos vehículos? ¿Cuánto dinero? Ok, me pasan un informe, ya quedó el plan de acción armado. Y eso ni es planeación ni es estratégico. De hecho, es todo lo contrario a los principios de la planeación convencional. La ampliación de los usuarios. Hoy hay gente, no solo del Estado, sino también de la industria privada, e inclusive individuos, en el caso nuestro, por ejemplo, inversores, que están intentando explorar e ingeniar el futuro, pero que no contaban con las herramientas y los servicios
algunas incoherencias de unos métodos que encontramos, inclusive durante estos 17 años hicimos ingeniería inversa, algunos de los métodos más conocidos, los deconstruimos matemáticamente, luego los reconstruimos nuevamente y encontramos cositas, sobre todo en algunos software que todo el mundo utiliza, que no eran muy evidentes. Pero como nadie se había dado la tarea de desarmarlos y reconstruirlos, no habían encontrado los errores típicos de esas situaciones. Bueno, otro tema que a mí me encanta, no sé si existe en sus países, en Colombia hay una figura en la que le llamamos el culebrero. El culebrero es una persona que va engañando a los pobladores de una ciudad, de pueblo en pueblo, diciendo que vende la pomada para todo. Sirve desde el dolor de cabeza. En cada país debe haber uno. En el mercado de la prospectiva hay mucho culebrero. Porque yo inclusive leía, es verdad, ¿por qué? Porque nadie los evalúa. Porque si yo hago un estudio por los siguientes 20 años, en 20 años nadie va a parar a decir, muéstrenme a ver si lo que dijeron era verdad o no. Entonces, el mercado de la prospectiva se convierte en un mercado del miedo. Entre más asuste a mi usuario, menos probabilidad tengo de equivocarme. Y eso era delicadísimo, porque eso no es responsable si hacemos estudios técnicos. Y el último, la inteligencia sola, la que ya sabíamos, a veces se queda corta, porque la inteligencia suele anticipar muy en el corto y en el mediano plazo, no en el largo. Ok, en Colombia hay un plato típico, una comida que se llama el sancocho, no sé cómo, en cada país hay uno también. En el sancocho se pone agua y todo va a la olla. Ya, no tiene ningún orden, no tiene ninguna lógica. Ya, es el único plato que yo realmente puedo cocinar, no sé cocinar nada más, porque es muy fácil de hacer. Simplemente, insisto, pones agua y pones todo en la olla. En el ambiente de la anticipación estratégica hay una cantidad de conceptos como la vigilancia tecnológica, la vigilancia del entorno, la vigilancia del usuario, la vigilancia competitiva, que hoy se ha llamado vigilancia estratégica. Pero también se habla, como escuchábamos ahora, de la producción, incluyendo tratamiento y análisis de la información. También se habla del uso y la difusión, de la inteligencia competitiva, económica, financiera, de mercados, etcétera, etcétera, de los métodos de corto plazo y de los métodos de largo plazo. Entonces llega un momento en el que uno sigue estudiando y al final no encuentra dónde enmarca cada uno de esos elementos. Para nosotros hoy el concepto de anticipación estratégica incluye dos grandes elementos. Lo que hemos llamado inteligencia, que puede ser estratégica, pero también puede ser operacional o táctica, dependiendo del ambiente donde se use. Y un concepto de preinteligencia, es decir, lo que orienta a la inteligencia para recolectar información. Porque si no, la inteligencia va a recolectar muchísima información de muchas partes y al final tiene datos, pero no puede convertirlos en conocimiento. E inclusive en algunos organismos del Estado también trabajamos con temas de contrainteligencia, porque de nada sirve, por ejemplo, en temas de seguridad y defensa, obtener la información si alguien al final me la roba y todo mi esfuerzo fue utilizado en parte del control. Entonces, en temas de seguridad, como lo que hemos hablado en México, en temas de defensa, lo primero, de hecho, es contrainteligencia, asegurar toda la información, los procesos, etcétera, etcétera, para luego pasar a inteligencia y finalmente hacer preinteligencia, que por ahora, si les parece, la llamamos prospectiva, pero voy a hacer un cambio ahora en el ejercicio. Ahora, nosotros, a todos nos han enseñado cuando hemos trabajado prospectiva, que la prospectiva se hace mediante investigaciones, procesos científicos muy completos, y nos dimos cuenta de que era un poco complicado vender eso. Pero cuando tú hablas de investigación tienes que hablar de varias cosas, ¿como cuáles? Grupos de investigación, variables, dinero, recursos, políticas de investigación, tiempo y resultado mínimo para entregar un producto. ¿Cuánto tiempo más o menos? ¿Cuántos meses? 6 meses. 6 meses a un año. Y hoy ningún usuario o muy pocos usuarios están dispuestos a esperar un año, invertir 50 o 100 mil dólares en un proyecto para que al final le entreguemos un solo producto diciendo estos son los 5 escenarios de lo que puedo ocurrir. Si lo hacen, no lo van a hacer 2 veces, lo van a hacer una vez. Entonces tuvimos que empezar a hablar más de investigación, de heurística. La heurística es una disciplina orientada a la solución de problemas mediante herramientas metodológicas. Y esa heurística busca varios elementos que van saltando de los problemas urgentes al mediano plazo y luego a largo plazo. Nos dimos cuenta que podríamos ayudarle a los decisores a solucionar crisis, pero no para tapar fuegos, sino solucionar crisis con planteamientos de anticipación, de hecho no lineales, no mire, esto es lo que tiene que hacer, sino esto es lo que puedo hacer, pero hay 5 escenarios, y este problema se lo vamos a ayudar a solucionar, de hecho lo hacemos mucho, se lo vamos a ayudar a solucionar gratis esta semana. Si le gusta, empezamos a hacer un camino en el que saltamos al mediano plazo y luego al largo plazo. Es decir, estamos hablando de un concepto que es la reducción progresiva y rápida
de la incertidumbre en pocas horas. Hay un fenómeno muy estudiado en administración para los decisores, y es que hoy un verdadero decisor está estresado todo el tiempo, no tiene toda la información que necesita para decidir, pero además nunca duerme. Y como no duerme, no va a comprar cosas que no necesita. Discúlpenme que hable en un lenguaje comercial, pero él necesita solucionar el problema de hoy para luego pensar en el futuro de los siguientes 30 años, porque la verdad ese es el problema de otro, él sabe que no va a estar ahí. Y en esa dinámica entonces, simplemente estamos haciendo una regresión progresiva. Hemos hecho una cantidad de ejercicios, lo vamos a ver ahora, pero primero saltamos de la solución de problemas a la gerencia del mediano plazo y luego sí del largo plazo. Ahora sí necesito un clic, si puedes hacerlo acá sobre la zona negra, por favor. Antes del 2004, sí, a ver. Obtener información era relativamente fácil. Si uno iba a hacer una investigación o un proceso prospectivo, era realmente fácil. Ibas a una... ¿Qué es lo que hacían? ¿Iban a dónde? A una biblioteca, leían ¿qué más? 20 libros, 2 documentos, veían las noticias, radio, prensa, televisión, etcétera, etcétera, y digamos que tenías más o menos la buena información. Pero en el 2004, sí, ahí está perfecto, hay que abrirlo. En el 2004 se crean las redes sociales y el mundo salta a una dinámica, déjalo ahí si quieres, totalmente diferente. Ya la información no solo se produce oficialmente, la información se produce por cualquiera de nosotros. Es decir, es muy probable, hoy ustedes han enviado 5 mensajes por WhatsApp, al menos. Han tomado fotografías, subieron algo a Twitter o a Facebook, han integrado datos en su correo electrónico, etcétera, etcétera. Bueno, aquí creo que no funcionó, no hay problema en la conexión. Pero esta es una página que se llama TweetPing, es una página que mide en tiempo real los tweets emitidos a nivel global. Es perfectamente viable que en menos de un minuto tengamos 2.000 o 3.000 tweets. ¿Hablando de qué? De todo. Es decir, de seguridad en México, así como de problemas en Panamá, desarrollo de ciencia y tecnología, suben artículos, investigaciones, si quieres, exacto, si lo vas poniendo ahí, suben artículos, investigaciones, noticias, no sé si antes les pasaba que antes uno veía radio, prensa y televisión, pero ahora ya eso está en internet. Entonces yo quiero recuperar una noticia de radio, voy y escucho el audio en la página web de la emisora. Si voy a ver ahí está, mírenlo, lo está moviendo, acaba de empezar. Y eso cambia radicalmente los métodos, tanto de investigación como de prospectiva, como de análisis, como de tratamiento. ¿Por qué? Porque la mayoría de métodos son pre-redes sociales. Fueron diseñados en los años 60, 70 y 80. Y les voy a hacer una pregunta. En sano juicio, hoy, ¿quién compraría aquí un vehículo modelo 79? Sabiendo todos los problemas que puede tener, levante la mano. Excepto que sea un clásico, pero los del 79 como yo no son clásicos todavía, ya son viejitos. Entonces, los clásicos son los 20, los 30, los 40, etcétera, etcétera. Y esto que está pasando ya cambia radicalmente las dinámicas. Miren, 2.300 informaciones, solo de Twitter. No tenemos aquí Twitter, no tenemos Facebook, no tenemos Instagram, no tenemos solo Twitter. Les voy a contar un caso real. La última semana me llama una seccional de inteligencia de la policía en Bogotá y me dice, sabemos que el 90% de la información viene de medios abiertos. Hasta los delincuentes, no sé, esta mañana estaba escuchando en Chile, que robaban carros y luego subían los videos a YouTube, unos muchachos de 16 años, y los capturaron, porque hasta los delincuentes, sin saberlo, suben información a las redes sociales. Entonces, inteligencia de seguridad y defensa se ha dado cuenta de eso y quiso montar toda una estructura. ¿Saben qué pasó? 2 días después se intoxicaron, 2 días después teníamos 19.000 datos captados, 19.000 informaciones captadas, incluyendo televisión, radio, prensa, noticias, Facebook, fotografías, lo que ustedes quieran. Pregunta entonces, si Eduardo decía esta mañana, si tenemos 200, 100 y algo de variables y tenemos que convertirla por ley de Pareto en 8 y 20, ¿qué tal si tenemos 19.000 datos todos los días? Y hay que procesarlos todos los días sobre un área y sector de interés. Y no sé si pasa en sus países, pero en el mío pasa. Sobre todo en el ambiente de política, un político pone un tweet y cambia el escenario. Un político dice, a partir de mañana voy a decirle a la gente que salga el pueblo a la calle, y un tweet cambia el escenario que ya teníamos predestinado. Entonces no es muy lógico a veces pensar en 4 escenarios a 20 años cuando la situación está cambiando cada milisegundo. ¿Sí? No es necesario convocar movimientos masivos, basta con tu
político salga del closet. También. Ok. Miren, no llevamos ni 5 minutos y hay 6.600 tweets. Aquí están las zonas del mundo donde más información se está produciendo. Está muy relacionada con las potencias mundiales. Aquí estamos en Chile, Brasil, Estados Unidos, Inglaterra, Francia. Bueno, aquí está Oriente Medio por obvias razones. Eso es un caldo de cultivo ahora de problemas de seguridad y defensa, etcétera, etcétera. Cerramos por favor y volvemos a la presentación. Gracias. Ya, gracias. Entonces miren, ¿cuál fue la diferencia? Sí, voy a tratar de hacerlo en 2 minutos más. Hay varias diferencias con los métodos convencionales de prospectiva. La primera, está basado sobre todo en actores y en múltiples actores, no en 2, ni en 3, ni en 4. Hemos hecho ejercicios con 30 actores. Es masivo, buscamos que sea masivo y fácil de entender. Además que tenga mapas de futuro detallados, que digan qué va a pasar, pero no en 4 escenarios o lo que llamaría teoría de juegos, 4 imágenes de resultado futuro, sino en una secuencia de eventos. Es decir, para llegar al escenario va a pasar A, luego B, luego C, luego D, luego E. ¿Y qué tenemos que hacer para evitar que A ocurra, por lo que cambiaríamos radicalmente un escenario? Es una capacidad de anticipación específica. En los ejercicios de los últimos 4 años hemos basado en información de inteligencia de medios abiertos, y en esta metodología hemos sido capaces de decir 1 o 2 años antes, va a pasar este evento, este día, a esta hora, con tales características, sin información de inteligencia, solo con información de preinteligencia, es decir, de métodos y técnicas de análisis. Tiene elementos de planeación competitiva, habla de varios conceptos como los indicadores de futuro, que esta mañana Eduardo hablaba de ellos, porque si yo necesito evitar algo, necesito saber esa secuencia de eventos, pero además qué me puede indicar que está empezando o que está ocurriendo. Alertas tempranas, integración con sistemas de vigilancia e inteligencia de medios abiertos, y aquí no sé cuál presentación es la que tienes, pero incluye también gestión de riesgos y sobre todo productos cortos. Estos sistemas nuevos están permitiendo generar productos diarios, análisis anticipativos, boletines anticipativos, análisis preliminares de anticipación, estudios y de pronto investigaciones, si los necesitamos, y compuestas por varios de esos elementos. Esta creo que es la penúltima diapositiva. El método corto está compuesto por 3 grandes actividades y cada una de ellas por 2 o 3 pasos. Primero necesitamos explorar el futuro, luego necesitamos hacer ingeniería de futuro. Y aquí yo le digo ingeniería porque es la diferencia entre si mi hijo va a estudiar diseño de modas e ingeniería. El diseño de modas puede ser exageradamente creativo e inventarse cosas locas. En ingeniería, para hacer un puente hay que hacer cálculos, hay que tomar decisiones matemáticas, hay que establecer soporte de cada una de las decisiones. Y luego hacemos monitoreo del futuro. Y esta parte de monitoreo del futuro es bien interesante, porque la mayoría de los estudios de prospectiva que se hacen terminan en una tesis tipo universidad, como les decía, guardadas en el escritorio de alguien. Pero si uno tiene un mapa de futuro que está funcionando en tiempo real y retroalimentándose, lo que implica sistemas de anticipación estratégica, les hemos llamado CENAES o Centros de Anticipación Estratégica, puedes definir esos indicadores de futuro, emitir alertas tempranas, gestionar los riesgos, diciendo, voy hacia este lado, y utilizar estándares como el de ISO 31000 o el de BASC o el de las normas de ASIS para la gestión de riesgo pura, y con base en eso, luego afinar los modelos. Este es un escenario tendencial como los otros conocemos, y este es un sistema simplificado de un mapa de futuro. Yo tengo un escenario tendencial, otras alternativas, pero la secuencia de eventos que me están llevando a cada una de esas situaciones. Hemos creado varios programas académicos. Alguien preguntaba ayer eso. Los primeros programas académicos están en universidades privadas, y esto es interesantísimo, en pregrado hemos trabajado enseñando, sobre todo en carreras de administración, economía y relaciones internacionales. Estamos trabajando en este momento con la Escuela de Posgrado de Policía en unos diplomados, en una maestría y en 2 especializaciones. La Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército en 3 programas. La Armada de Colombia con cursos individuales para analista, y lo más interesante, hemos dado cursos a inversores y a la industria privada que están empezando a formar a su gente. ¿Por qué? Porque la gran característica del método rápido, ahora les voy a decir dónde pueden encontrar toda la información detallada, es que todo un ejercicio completo de corto o mediano plazo dura 4 horas. Es decir, que entrenar a los serialistas, que dura día y medio, más 4 horas, realmente son 2 días de trabajo para tener los mapas preliminares del futuro, a diferencia de los 6 meses o 1 año de los típicos estudios. Y para no ser culebreros, como decimos en Colombia,
A todo estudio le tenemos una medición de la capacidad de pronóstico técnico. Está alrededor del 95%, es decir, de cada 9 o 10 escenarios que se determinan, siempre se está estableciendo lo que ocurre con total exactitud. Esta es una plataforma que creamos. La plataforma, este evento está en prototipo. Este, por ejemplo, es un concepto de mapa de futuro real, de un caso real, como nos muestra las opciones, las alternativas, los pasos que se van a dar para llegar a cada uno de los escenarios con fechas específicas y otra serie de situaciones. De hecho, hoy es gratuita y creo que, bueno, esta noche vamos a hacer el punto final de prueba con los ingenieros para regalar el software, porque es la única forma en la que la gente puede llegar a hacer ejercicios y poder expandir en Latinoamérica las capacidades y que cualquiera pueda en su comunidad, en un lugar apartado, hacer ejercicios de anticipación estratégica. No podemos hacerlo de otra manera. Finalmente, esta es la última, el documento completo de la metodología, que se llama Hannibal, como el nombre del general cartaginés, uno de los mejores estrategas de toda la historia. Fue lanzado en la Feria del Libro en Bogotá en el año 2016. Pueden solicitarlo en la página anticipacionestratégica.com y ha sido gratis. De hecho, nosotros les decíamos ayer que las personas que estén interesadas y vengan hoy acá, si nos dan los correos electrónicos, se los vamos a enviar gratis para que vean la metodología completa y cómo se maneja, los casos de análisis y todo el detalle para que puedan manejarlo. Ese método se está difundiendo y trabajando hoy con una red que Eduardo precisamente promocionó esta mañana. Durante todos estos últimos 10 meses, no es mucho, 10 meses, creamos la red de anticipación estratégica en la misma página, anticipacionestratégica.com, y nosotros mismos nos sorprendimos. En 10 meses hay 378 personas inscritas, 16 países, 31 ciudades de personas que están recibiendo información en toda Latinoamérica, Estados Unidos y algunas en Europa ya, y en límites en Asia. Ustedes, si quieren, pueden inscribirse, simplemente no tiene costo, ponen el nombre, un correo electrónico. A partir de ahí van a empezar a recibir información. Aquí hay gente que la está recibiendo, información sobre eventos, actividades en toda Latinoamérica, muchos de ellos gratuitos y transmitidos por internet. Por eso vieron que yo estaba filmando ahora, porque esto lo volvemos a subir para las personas de la red que nunca pudieron venir hacia Chile en el ejercicio. Muchas gracias y no sé si hay alguna pregunta. Okay.